Bueno, mi nombre es Alex Goulart, tengo 36 años, soy de Montevideo, Uruguay. Estoy casado, felizmente casado con Delta, ella es de México y tenemos 3 hijos. Tenemos una niña de 7 años, Ainhoa, un varón de 6 años, Bastian, y un paraguayito de 11 meses, casi un año, que nació acá en Ciudad del Este. Nosotros nos conocimos en un barco que pertenece a una organización cristiana que va por diferentes países, diferentes partes del mundo, compartiendo la esperanza que tenemos en Jesús y también ayudando a esas personas. Y hace casi 5 años que estamos acá en Paraguay, casi 4 que estamos acá en Ciudad del Este, y realmente amamos este lugar, es nuestro hogar y nos encanta estar acá. Soy pastor de Iglesia Bíblica Gracia, una iglesia cristiana evangélica, que tratamos de ser una iglesia bien abierta con todos los extranjeros. Entonces, bueno, tratamos de ser una iglesia para todas las naciones. ¿Cuál es la máxima autoridad para la fe y las prácticas? Bueno, para nosotros como evangélicos, la máxima autoridad, y te diría la única o la definitiva, es la Biblia, la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. En otras palabras, todo lo que nosotros creemos está basado, debería estar basado en las escrituras. Tiene que tener un sustento bíblico. No puede venir una persona a decir, bueno, yo siento, a mí me parece, o Dios me dijo tal cosa. No, nosotros no seguimos ni sentimientos, ni percepciones, ni ideas. Nosotros seguimos lo que está escrito, lo que Dios ha revelado en su palabra. Y no solo lo que creemos, sino obviamente nuestras prácticas, cómo debemos de vivir, cómo debemos de servir, de adorar al Señor. Entonces, la idea es que todo lo que nosotros hacemos debe estar basado en las Escrituras. Y cuando decimos la palabra de Dios, nos referimos a la Biblia, las Escrituras, la palabra revelada de Dios, porque nosotros podríamos decir que nuestra máxima autoridad, por ejemplo, es Cristo o es la iglesia, pero es la palabra escrita lo que determina lo que nosotros debemos de creer y cómo debemos de practicar en la iglesia. Nuestros corazones son engañosos y perversos, dice la Biblia. Entonces también mi percepción de lo que Dios dice, lo que Dios piensa, de lo que Dios es, también está lamentablemente bajo esa lupa, ¿verdad? De un corazón malo. Pero la palabra de Dios es una autoridad que es ajena a nosotros, es algo externo en la cual podemos confiar, y es la que va a determinar todas nuestras prácticas, todas nuestras creencias. Bueno, es nuestra máxima autoridad. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Si tuviera que decirlo en resumen, obviamente podríamos estar hablando varias horas del Evangelio, o días, meses, pero es creer en Jesucristo. Y cuando digo creer en Jesucristo no me refiero solamente a una creencia intelectual. O sea, obviamente Satanás también cree en Jesús, los demonios creen en Jesús, ¿verdad? Y muchísimas personas en diferentes religiones van a profesar una creencia en Jesús histórico, o aún algunas cosas que la Biblia dice sobre Jesús. Pero cuando nosotros nos referimos a poner nuestra fe en Jesús, nos referimos a poner nuestra confianza en Él. Confiamos en que Él es quien la Biblia dice que es, que Él hizo lo que la Biblia dice que Él hizo, y que hará como regresar, como la Biblia dice que Él va a regresar. Entonces nosotros creemos en su vida y obra y ponemos nuestra confianza de que Él es el único y suficiente Salvador. O sea, yo no puedo salvarme a mí mismo, ni puedo salvar a otra persona, ni nadie me puede salvar a mí. Aunque yo acumulara todas las buenas obras de mi vida, y es más, si juntáramos todas las buenas obras de todas las personas en la humanidad, eso no llegaría a ganar ni siquiera un segundo de la misericordia de Dios, no merecería estar ni siquiera un segundo en el cielo. Nosotros confiamos en que Jesucristo es Dios hecho hombre, quien vino a este mundo para morir y pagar por los pecados de aquellos que íbamos a creer. Entonces nosotros somos salvos de la ira de Dios, del enojo de Dios, del infierno, de la condenación, por los méritos de Jesucristo. En otras palabras,
nosotros aceptamos la provisión para la salvación que Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo. Creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y al mismo tiempo, al reconocer que Él es el único y suficiente Salvador, estoy profesando que yo no puedo salvarme y que no puedo, simplemente soy un pecador en necesidad de misericordia y dependo de Dios y de su provisión en Jesucristo. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es la gracia de Dios. Recién explicaba que nosotros somos salvos por los méritos de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz. Él vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir, para que nosotros podamos tener esa inocencia de Él a nuestra cuenta, a nuestro favor, y Él se llevó nuestros pecados. Es lo que se llama justificación por la fe. Entonces yo soy justificado, o sea, se me imputa la obediencia, la inocencia, la pureza de Jesús, y Él ha cargado con mis pecados. Pero todo esto se da en la base de la gracia de Dios. Gracia es un favor que nosotros no merecemos y que no podemos trabajar para ganarlo. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no tendríamos ni la posibilidad ni de mencionar su nombre, ni menos de tener esperanza de ser salvos. Entonces, es porque Él ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado su gracia que nosotros tenemos un camino de salvación, que tenemos provisión en Jesús para poder ser salvos y que podemos acercarnos a Él. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe y por la gracia, no por nuestras obras. Entonces, si tuviera que resumir un poco la esencia del Evangelio, creo que es eso, ¿no? Es que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos y estar en la eternidad adorando al Dios correcto que debemos de adorar. Pero eso no es algo que nosotros merezcamos, es algo que nace de la misericordia y de la gracia de nuestro buen Dios. ¿Qué sucede con las personas que creen diferente? Es una excelente pregunta. Primero tenemos que determinar que no es diferente a mí, no es diferente al pastor de la iglesia, ni al país, ni a un grupo, sino es diferente a Dios, al Señor, en lo que ha revelado en su palabra. La Biblia plantea un cristianismo que es exclusivo y no inclusivo. Yo sé que esto puede sonar muy chocante para la generación actual, ¿verdad? Que muchas veces obviamente niega una verdad absoluta y donde cada uno tiene que estar cómodo con su verdad y respetar a los demás, pero eso no es lo que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, donde no es que en el nombre del amor todas las personas van a ser salvas y no importa lo que creas, está bien. No es eso lo que vemos en la Biblia. Por eso digo que es una creencia exclusiva, donde cuando no estás de acuerdo o donde no crees igual a la palabra de Dios, entonces hay un inconveniente, un problema. Entonces voy a decirlo así: toda aquella persona que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquella persona que no ha puesto su confianza en este Jesús como el único y suficiente Salvador, que no ha aceptado la gracia de Dios, que niega la verdad, que no quiere adorar al Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo, esta persona va a encontrarse por toda la eternidad separada de este Dios de amor, de este Dios de gracia, de este Dios de misericordia, porque ha rechazado el único medio de provisión que Dios ha dado. Entonces la persona sí va a ser condenada a una eternidad en el fuego ardiente, en el infierno, una eternidad sin Cristo, totalmente privados de la presencia de Dios, sin consuelo, sin esperanza. Entonces la pregunta no es qué cree la religión o qué cree cierto grupo o cuál es mi verdad, tu verdad, sino es cuál es el Evangelio y si he aceptado ese Evangelio, porque es el único medio de salvación. Y algo interesante también es que es la razón por la cual existen los misioneros, y es que
El hecho de que haya personas en el mundo que nunca hayan escuchado este evangelio de Jesucristo, porque esto es una pregunta que quizás muchas personas están haciendo. ¿Qué pasa con las personas, no sé, en una tribu en el Amazonas o en Papúa Nueva Guinea que quizás nunca escucharon de este Jesús, nunca escucharon el evangelio? ¿Van a ser condenadas aunque son ignorantes? La realidad es que la palabra de Dios dice que todos estamos bajo condenación, que todos nos hemos apartado de Dios, todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios y todos necesitamos un Salvador, un intermediario entre Dios y los hombres, quien la Biblia dice que es Jesucristo. Entonces una persona que nunca escuchó el Evangelio no tiene esperanza aparte de Jesucristo. Entonces por eso es que existen los misioneros y las personas que van a otros lugares y dejan su cultura, su hogar, su comodidad, su idioma para ir a alcanzar a estas personas con este evangelio, ¿verdad? Que cambia vidas. Si no fuera necesario el evangelio para que estas personas fueran salvas, entonces no tendrían que existir misioneros, porque un misionero va a un lugar y predica el evangelio y si es rechazado, entonces los está condenando al infierno. Sin embargo, como las personas están en su ignorancia, supuestamente van a ir al cielo, pero no funciona así. La Biblia dice que no hay excusa, porque lo que es visible de Dios se ha hecho visible para ellos, pero ellos han rechazado. No quieren honrar al Dios creador, no quieren darle gracias, entonces no tienen excusa. Necesitan un Salvador y es solo a través de Jesucristo. Entonces, resumiendo la respuesta, una persona que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador no tiene esperanza, es solo una condenación eterna. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre católicos y evangélicos? Ok, la pregunta es cuáles son las mayores diferencias. Obviamente que tenemos un montón de diferencias, algunas más pequeñas, otras más importantes. Si en algo podemos estar de acuerdo es en que estamos desacuerdo en algunas cosas. Creo que si tuviéramos que, por ejemplo, resumir las dos mayores diferencias que tenemos entre católicos y evangélicos, diría que son la fuente de autoridad y la esencia de la salvación. La fuente de la autoridad porque una persona católica cree que la autoridad está en la tradición de la iglesia, en la voz papal, que es infalible, y en la escritura. O sea que la Biblia no es la autoridad final, sino también la tradición de la iglesia, cómo la han interpretado, cómo la interpretan, y también lo que dice el Papa. En nuestro caso, la autoridad final es la palabra de Dios. La palabra de Dios determina lo que un pastor o un país o cualquier persona debería de predicar, debería de creer. Entonces yo como pastor no tengo la libertad de llegar un domingo a la iglesia y poder enseñar cualquier cosa que yo quiera, o que un líder está enseñando, ni ninguna persona, ningún hombre de Dios, ni misionero, ninguna persona por más importante que haya sido, o más allá de lo que haya sido su caminar con el Señor, nadie tiene autoridad para determinar lo que Dios quiere, sino solo la palabra de Dios. Entonces esa creo que es la primera gran diferencia. En la época de la Reforma se fijaron 5 postulados. Uno de ellos era la sola escritura, y sola escritura significa que solo la palabra de Dios, solo la Biblia tiene esa autoridad de definir lo que creemos y lo que practicamos. Y la iglesia como tal, el cuerpo de Cristo, cada autoridad eclesiástica, cada persona debe de estar sometida pura y exclusivamente a la palabra revelada de Dios. A ella nos sometemos y ella es la que nos marca lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios siente. La segunda gran diferencia que se desprende obviamente de este primer principio de sola escritura es que la salvación es por gracia y no por obras. La Iglesia Católica cree que es fe más obras. Nosotros creemos que es solo por la fe que somos salvos. Somos salvos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Somos salvos, sí, para hacer luz, y hay un cambio de vida, y no somos lo mismos después de conocer a Cristo.
pero somos salvos por la fe, por poner la confianza en Él, no por hacer buenas obras. Si pudiéramos ser salvos por haciendo buenas obras, Cristo hubiera muerto en vano, dice Gálatas 2:21. Pero no hay nadie que pueda tener la justicia suficiente como para impresionar a Dios o como para ganarse unos minutos en el cielo. Es solo por la gracia de Él, por su misericordia, que podemos ser salvos, y eso es solo a través de la fe en Jesucristo.